en el canal República para llevarles un tema bastante interesante y que está en el tapete debido al contexto que estamos viviendo actualmente. Se trata sobre la peste negra, una epidemia exterminadora. A mediados del siglo XIV, exactamente entre los años 1346 y 1353, detonó la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo semejante con la que devastó el continente en tiempos del emperador Justiniano, siglos VI y VII. Desde entonces la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. No obstante, el mal jamás se volvió a manifestar con la virulencia o con la potencia de los años 1346 a 1353, cuando bañó la conciencia y la conducta de las personas, lo que no es de extrañar. Por entonces había otras enfermedades endémicas que castigaban asiduamente a la población, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra como la más temida. Pero la peste tuvo un impacto espantoso. Por un lado era un huésped imprevisto, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, perturbaba a todos, sin diferenciar apenas entre pobres y ricos. Posiblemente esto último porque afectaba a los indigentes, pero no se detenía ante los reyes. Tuvo tanta resonancia en las fuentes escritas en la que localizamos descripciones tan desmedidas como espeluznantes acerca del origen de las enfermedades infecciosas que transitaban en la Edad Media. Había ilustraciones muy diversas, algunas heredadas de la medicina clásica griega, que imputaban el mal a la corrupción del aire, estimulada por la exhalación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por contagio con la piel. Hubo quienes creyeron que la peste podía tener un origen astrológico, ya fuese la conjunción de determinados planetas, los eclipses, o bien el paso de cometas, o bien geológico, como resultado de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y efluvios tóxicos. En todo caso, todos estos hechos se consideraban fenómenos sobrenaturales, solamente atribuibles a la cólera divina por los pecados de la humanidad. Ya en pleno siglo XIX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica. Y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi conforme, descubrieron que el origen de la peste bubónica era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores, y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales contagiaban el bacilo a los humanos con su picadura. Se trataba de una zoonosis, o sea, de una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil, porque ratas y humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Andaban por los mismos caminos y se trasladaban en los mismos medios, o sea, los barcos. La peste bubónica quedaba así señalada como una enfermedad de origen bacteriano, que se exteriorizaba en las ingles, axilas o cuello, con la inflamación de algunos nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres altas, que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene precisamente el término de peste bubónica. La bacteria causante rondaba los hogares en un periodo de entre 16 y 23 días antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurría entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes, y tal vez una semana más hasta que la población no adquiría conciencia plena del problema en toda su dimensión. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria,
pero había otras variantes, como la peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel. De ahí el nombre que recibió de muerte negra esta epidemia. Y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire. Lo que sí tenemos que estar claro es que tanto la peste septicémica y la neumónica no dejaban supervivientes. La peste negra de mediados del siglo XIV se explayó velozmente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. Las grandes ciudades comerciales eran principales focos de recepción. De ellas la plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de la población próximos y hacia el campo circundante. Además, desde las grandes ciudades, la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros situados a gran distancia, por lo que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como los caminos de peregrinación. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya como consecuencia directa de la infección, ya por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde la muerte por hambre hasta el fallecimiento de niños, ancianos por abandono o falta de cuidados. La península española, por ejemplo, pudo haber pasado de 6 millones de habitantes a unos 2 o hasta 1,5, con lo que habría perecido entre el 60 y el 65% de la población. En términos absolutos, de los 80 millones de europeos, quedaron reducidos a tan solo 30 millones, entre esos años de 1347 y 1353, para que ustedes tengan idea de la magnitud de esta peste negra que azotó a la población europea en esos años. Bueno amigos, espero les haya interesado mucho este tema. No olvides suscribirte a tu canal.